gramatical del idioma inglés, ¿no? Vamos a empezar viendo, básicamente repasando, ¿no? El presente simple. El presente simple en toda su estructuración gramatical, ¿no? Obviamente teniendo conocimiento de los verbos, ¿no? Cómo lo entendemos, cómo lo interpretamos, ¿no? Sus usos, ¿no? Uso correcto de los elementos gramaticales que conforman una oración, ¿no? En este caso, en el tiempo presente simple, ¿ok? Vamos a empezar entonces a desarrollar el tema para poder verlo de la mejor forma, ¿ok? Muy bien. Aquí tienen ustedes entonces, ¿no? Para ir revisando el tema de las estructuras, ¿no? Lo que vamos a trabajar, ¿no? Present simple, ¿ok? Para este ciclo vamos a empezar viendo este tema, ¿ok? Muy bien, ahora sí, para estar más cómodos. Ok, present simple, ¿ok? El presente simple, ¿ya? ¿Cómo vemos este tiempo gramatical? ¿Ok? The simple present tense, el tiempo presente simple, ¿ok? So, we use present simple tense to talk about. Vamos a ver primero cómo lo entendemos y cómo lo interpretamos. Usamos al tiempo presente simple para hablar acerca de, ¿ok? ¿Cómo lo entendemos y cómo lo interpretamos? ¿Ok? Primero, permanent or long-lasting situations, ¿ok? Situaciones permanentes o situaciones de duración larga, de larga duración, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Respondemos a la pregunta, fíjense, presente simple, ¿eh? What do you do? ¿No? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Significa a qué te dedicas, qué haces por la vida, cuál es tu empleo, profesión u ocupación, ¿no? Pueden ser situaciones permanentes, digamos, en muy buena parte de nuestra vida, o situaciones pues que tienen larga duración, porque nos dedicamos a algo generalmente en un tiempo prolongado, ¿no? Un tiempo extenso o bastante extenso, ¿no? What do you do? Presente simple, fíjense, ¿eh? No es qué haces en este momento, no. ¿Qué haces en el transcurso de tu vida, ¿no? ¿En qué te desempeñas? ¿Cuál es tu profesión, ocupación? ¿Ok? The store opens at 9 o'clock. La tienda abre a las 9 en punto, ¿ok? Es el horario de atención, es lo que de manera permanente se desarrolla, ¿no? ¿Ok? She lives in London. Ella vive en Londres, ¿ok? Fíjense los verbos, ¿no? Cómo estamos utilizando, ¿ok? Los auxiliares, etcétera, ¿no? Ella vive en Londres. Nosotros somos personas que nos establecemos en un determinado lugar, ¿no? Nosotros, nuestras familias, incluso a través de las generaciones, ¿no? Generalmente sucede de esa manera. Entonces, eso es el presente simple y así se entiende, ¿ok? Regular, otro uso, ¿no? Regular habits and daily routines, ¿ok? Hábitos regulares y la rutina diaria, ¿ok? Todo lo que hacemos constantemente, repetitivamente, ¿no? Hábitos, costumbres, la rutina, ¿ok? I usually get up at 6 o'clock, ¿no? Usualmente me levanto a las 6 en punto, ¿no? Usamos el horario de frecuencia también, que vamos a repasarlos ahora, ¿no? Me levanto a las 6, ¿no? Como un hábito, como una costumbre, como una rutina, ¿no? Sea por obligación, pero es algo que hacemos regularmente, ¿no? They often go to the cinema. A menudo ellos van al cine, ¿ok? También de manera regular, de manera constante, ¿ok? Hacemos estas actividades y así lo entendemos, ¿no? They often go to the cinema, ¿ok? Entonces, a menudo, ¿no? Often. Entonces, acciones o hábitos, costumbres, ¿no? Rutinarias, ¿ok? Así lo vamos entendiendo. For facts, el presente simple también lo entendemos o lo usamos para hablar de hechos, facts. Hechos se refiere a hechos concretos, reales. La ciencia es un hecho real y concreto, ¿ok? La ciencia no tiene, digamos, forma de, digamos, interpretación. Es y es, ¿no es cierto? Que es un hecho real. Es una cuestión que existe, ha existido antes, existe ahora, seguramente seguirá existiendo, ¿no? No sé, es un cambio radical, ¿no? Por ejemplo, the earth revolves around the sun, ¿no? La Tierra gira, va, ¿no? Gira alrededor del Sol, ¿no? Es un hecho concreto, es real, ¿no? No sabemos a través de la historia, ¿no? Es así ahora, ha sido antes, ahora y seguirá siendo de esa manera, ¿no? Revolves como verbo, ¿no? Water doesn't boil at 20 degrees, ¿no? ¿Okay? El agua no hierve a 20 grados, en este caso centígrados, ¿no? No hierve, sabemos que no hierve a 100, ¿no es cierto? ¿Eh? Es un hecho real, presente, simple. Fíjense las estructuras gramaticales, ¿eh? Que ahora vamos a hacer un vistazo, cómo funciona y cómo lo entendemos. For feelings, ¿no? También usamos el presente simple para hablar de los sentimientos.
Que justamente después son esos verbos no estáticos, ¿no? Los verbos del sentimiento, el pensamiento, ¿no? Esos verbos que no se desplazan en el tiempo porque son cuestiones permanentes. Los sentimientos generalmente son situaciones que las tenemos de manera constante, de manera permanente, ¿no? El amor, el odio, por ejemplo, ¿no? I love jogging in the morning, ¿no? Me encanta trotar en la mañana, ¿no? Por la mañana, ¿no? I love, no me encanta, se refiere a que, bueno, cuando nos gusta algo, nos gusta siempre, pues, ¿no? Y cuando odiamos algo, también lo odiamos siempre, ¿no? He hates flying, ¿no? Él odia volar, ¿no? No le gusta, él odia volar, ¿ok? Entonces, los sentimientos también nos expresamos generalmente dentro del presente simple, ¿ok? Entonces, hay que entenderlo de esa forma, ¿eh, chicos? Vamos a ver. Sigamos. Opinions and states of mind, ¿no? Justo lo que decía, ¿no? Ya hemos visto los verbos de ejemplo, los verbos del sentimiento, ¿no? Ahora los del pensamiento, ¿no? Estados de ánimo, opiniones y estados de ánimo, ¿no? Por ejemplo, she doesn't agree with you. Ella no está de acuerdo contigo. ¿Okay? Ella no está de acuerdo. El verbo agree, ¿no? Estar de acuerdo. ¿Okay? No está de acuerdo contigo. I think he's a wonderful student. Yo pienso que él es un estudiante maravilloso, un alumno maravilloso. ¿Okay? I think, yo creo, ¿no? Yo pienso. ¿Okay? Opiniones, estados de ánimo, ¿okay? En los verbos del pensamiento, ¿no? Así lo entendemos y interpretamos en el uso. ¿Okay? Muy bien. Otra forma de entenderlo también, ¿no? Timetables and schedules, ¿ok? Horarios. Timetable y schedule son palabras sinónimas, por si acaso, ¿ah? ¿Okay? Ambos significan horario al español, ¿no? Son palabras sinónimas en inglés. Usamos al presente simple para hablar de toda aquella actividad, generalmente de conocimiento público, que se comparte con mucha gente, obviamente que le interesa el tema, ¿no? Para hablar de horarios, ¿ya? Es una forma futura, por cierto. ¿Eh? Este es el presente simple con significado futuro. ¿Okay? Todo lo que aquí atribuye a horarios, ¿no? Está estableciendo un horario, generalmente son eventos de conocimiento público, es el que lo comparte mucha gente. ¿Okay? Esta información. Por ejemplo, the plane leaves at 4 p.m. El avión sale a las 4 de la tarde. ¿Okay? When do courses begin this semester? ¿Cuándo empiezan los cursos este semestre? ¿Okay? Por ejemplo, en el caso del avión, que sale a una determinada hora, ¿no? Lo saben todos los involucrados en ese vuelo, pasajeros, pilotos, etcétera, azafatas, ¿no? ¿Ok? ¿Cuándo empieza el curso este semestre? Me presente simple, fíjense, presente simple. O los cursos, en este caso plural, también de conocimiento público, ¿no? Los alumnos, la institución educativa, profesores, etcétera. ¿Ok? Entonces, son actividades que están establecidas dentro de un horario, de un calendario ya establecidos. ¿Okay? Así también utilizamos al presente simple, en este caso muy particular, con significado futuro, porque nos lleva un poco hacia el futuro, nos orienta hacia el futuro. ¿Ok? Muy bien. Common present time expressions are, ¿okay? Las expresiones de tiempo comunes, ¿no? Que se usan desde el presente simple, que generalmente son, ¿cómo se llama? Son los albedríos de frecuencia, ¿ok? Vamos a sacar los albedríos de frecuencia, ¿ok? Usually, usualmente, always, siempre, often, a menudo, frecuentemente, sometimes, a veces, never, nunca, rarely, raramente o escasamente, seldom, también, ¿no? Rara vez, escasamente, on Saturdays, los sábados, ¿ok? Como una cuestión constante de todos los sábados. At weekends, los fines de semana, también una cuestión permanente, ¿no? Once a week, una vez a la semana, once, una vez. Twice a month, 2 veces a la semana, twice, 2 veces, ¿ok? Entonces, estas son palabras, expresiones, ¿no? Que nos van a ayudar a entender mejor o a identificar, ¿no? Más rápidamente a veces muchas veces sin traducirlo, ¿no? Simplemente lo identificamos, ya sabemos que es muy probable que la oración esté escrita en presente simple, pero hay que usar las oraciones, el verbo y los componentes gramaticales de la manera correcta, ¿no? Justamente en cuanto a la forma, ¿no? Primero vamos a ver el positive form, la forma afirmativa del presente simple, a modo de repaso, ¿ok? A ver, vamos a ver, lo colocamos de una vez. El idioma inglés, en cuanto al presente simple, separa a sus verbos en 2 grandes grupos, perdón, a sus sujetos en 2 grandes grupos.
¿ok? Por un lado tenemos a los sujetos I, you, we, and they, ¿ok? Y por otro lado, he, she, it, la tercera persona, ¿ok? ¿Por qué? Por la conjugación del verbo, ¿ok? Por ejemplo, el verbo work, ¿no? Miren, work significa trabajar, ¿ok? Para conjugarlo, no cambia en inglés. En español sí, no, yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, etcétera, cambia, ¿no? ¿Ok? Y sin ni una regla, eso es lo complicado de nuestro idioma, ¿no? En cambio, en inglés no. En inglés, el verbo, ¿ok? Sufre un cambio mínimo en su conjugación y siempre obedeciendo reglas gramaticales que ya conocemos y vamos a echarle un vistazo ahora, ¿no? Los sujetos I, you, we, and they no cambian al verbo, no lo modifican, ¿ok? No lo cambian de ninguna manera, ¿ok? Mantiene su forma base, ¿no? I work, yo trabajo. You study, ¿no? Tú estudias, o estudiar, tú estudias. We sleep, nosotros dormimos, o dormir, ¿no? They go, nosotros vamos, algo ir, ¿ok? En cambio, ¿qué dice la regla? En la tercera persona, he, she, agrégale S al verbo, como regla genérica, ojo, ¿ok? Porque si hay alguna, vamos a revisar acá algunas características, ¿no? Vamos a agregar ES o IES según sea el caso, ¿no? Por ejemplo, she studies, ¿no? It goes, he works, ¿ok? Él trabaja y estudia o simplemente va, ¿no? ¿Ok? Algo va, ¿no? Bueno, puede ser un auto, un vehículo, ¿no? Bueno, agrégale S al verbo, ¿ya? Pero miren, vamos a ver acá. Verbs ending in SH, CH, double S, O, X, ¿ok? Add ES to the verb after he, she, it. Verbos que terminan en, ¿no? Las letras SH, CH, doble S, O, X, ¿no? Le agregamos ES al final. Esto es por fonética, porque miren, ¿qué pasa si el verbo termina en un sonido igual o parecía a la S? No voy a agregarle una S más ahí, pues sería innecesario, ¿no? Sería, por el mismo sonido no tendría razón de ser, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces le agregamos ES y esa S tiene que sonar, ¿ok? Fuerte y claro, ¿no? Entonces, la tercera persona, si luego termina en estas terminaciones, agrégale ES, ¿ok? Verbs ending in consonant plus Y, verbo que termina en consonante más Y o Y, como study, ¿ok? Fíjate. Ojo, siempre y cuando a la Y o Y le anteceda una consonante, ¿ok? Fíjense bien, ¿ya? So change Y to I and add ES, ¿ok? Cambiamos la Y o Y por una I latina, ¿ok? Fíjense, y agregamos ES al final. Esa es regla gramatical, ¿ya? Repito, siempre y cuando el verbo termine en Y y la antecede una consonante. Porque si le antecede una vocal, como play, por ejemplo, ¿ok? Antes de la Y una A, agregamos S nada más, vuelve a la regla inicial, ¿no? A la primera regla, ¿ok? Siempre con la tercera persona, ¿ok? After he, she, it, ¿ya? Después de la tercera persona, he, she, it, nada más, ¿ok? Esto en la forma afirmativa, ¿ok? Positive form, la forma positiva afirmativa, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué pasa en la forma negativa? ¿Ok? Negative form. Aparecen los verbos auxiliares. Do not, que es la en contracción, don't es la contracción, ¿ok? Lo mismo, ¿ya? El verbo, bueno, ya sabemos que los sujetos I, you, we, and they no cambian al verbo, ¿ok? Entra el verbo auxiliar. Esa es la oposición, ¿ya? Sujeto, verbo auxiliar, verbo principal. El orden es muy importante y esto no hay que quererlo nunca. Usted tiene que entenderlo mejor porque cuando tienen que completar oraciones en el examen tienen que conocer los elementos gramaticales, ¿no? ¿Cuál es el orden de dichos elementos para saber qué elemento falta y utilizar de manera correcta, ¿no? ¿Okay? Entonces, el verbo auxiliar no tiene una traducción directa al español, ¿ya? Simplemente ayuda al verbo a conjugarse, ¿no? En este caso, en el presente simple negativo. ¿Ok? Como en los sujetos I, you, we, and they no hacen ningún tipo de cambio al verbo, no cambias nada, solamente insertas el verbo auxiliar. ¿Ok? Pero ¿qué pasa en la tercera persona? Y hacemos que en la tercera persona le agregamos ese al verbo, en la forma afirmativa. En la forma negativa aparece el auxiliar does not, en su contracción doesn't. ¿Ok? Fíjense, ¿ya? Does not, doesn't. Esa es la forma negativa, ¿ok? Igualito, pero fíjate, al ingresar el verbo auxiliar doesn't, el verbo vuelve a su forma base. ¿Por qué? ¿Ok? Fíjense, aquí está la S que necesita el verbo para ser conjugado correctamente en el presente simple negativo, ¿ok? Aquí está la S, ¿ok? ¿Por qué? En inglés tenemos una regla que dice solamente un cambio es permitido en una oración en inglés siempre y cuando la gramática lo requiera. ¿Okay? La gramática nos decía, agrégale ese al verbo en la forma afirmativa en tercera persona. Ok, solamente en tercera persona, pero aquí no. ¿Okay?
Listo, le agregamos S en tercera persona, pero afirmativo. En el negativo ya no, porque la S está aquí. No puede haber una doble S, ¿ok? Fíjate, ¿ya? No puede. Solamente un cambio. De ahí el nombre, pues verbo auxiliar. ¿Qué está haciendo el verbo auxiliar? Está auxiliando el verbo principal, prestándole la S que necesita para conjugarse correctamente en el presente simple, negativo. ¿Ok? Esa es la explicación gramatical, de manera simple y sencilla. ¿Ok? Todo tiene un porqué, una razón de ser. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta también. Chicos, listo. Si entendemos eso, la forma de las preguntas va a ser mucho más sencilla de entender también. ¿Qué sentido? Porque la característica es la misma, ¿no? El orden cambia. Verbo auxiliar por delante, do, para sujetos I, you, we, and they, ¿no? Soy el sujeto. Y el verbo siempre en forma base. ¿Ok? Que por cierto son los yes, no question. ¿Ok? Las preguntas con sí o no, pues te orientan a responder con un sí o con uno, nada más. Do, el auxiliar do, pues es sujeto. Este do no tiene traducción. Ojo, es verbo auxiliar, no es el verbo principal, es el verbo auxiliar. No tiene traducción. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo el verbo auxiliar? Está auxiliando al verbo principal a conjugarse correctamente en el presente simple, ahora a modo de pregunta. ¿Ok? En cambio, en tercera persona, bueno, sucede lo propio, lo mismo, ¿no? Usamos el auxiliar das para los sujetos he, she, it. Ya sabemos que el presente simple separa a sus sujetos en dos grupos. ¿Por qué? Por la conjugación de los verbos y el uso correcto de sus auxiliares. ¿Ok? Ya sabemos que si ingresa el auxiliar das, el verbo principal no cambia, mantiene su forma base. ¿Ok? ¿Por qué? Ya sabemos, un solo cambio es permitido en una oración en inglés, ¿ok? Aquí está la S que necesita el verbo para ser conjugado correctamente. Por eso se llama verbo auxiliar. Auxilia al verbo conjugarse correctamente en el presente simple, ahora a modo de pregunta, ¿ok? Y el orden es el tal cual, ¿no? Verbo auxiliar, dúo, da, según corresponda a los sujetos, ¿no? Seguido del verbo principal en su forma base, ¿ok? Entonces, en resumen, chicos, el verbo auxiliar, ¿ok? Lo vamos a usar en la forma negativa de pregunta, solamente en el afirmativo, en la forma positiva, vamos a modificar el verbo, pero en tercera persona nada más, en la tercera persona. Los demás sujetos no cambian, ¿ok? Luego, en la forma negativa y pregunta, los verbos mantienen su forma base. O sea, no es tan complicado. Y estos son los verbos auxiliares, los demás no son muchos de aprender, ¿ok? Y fíjense en el orden, ¿ya? El orden es muy importante, ¿de acuerdo? Para poder entenderlo correctamente, ¿no? Ok. Sí, bueno, acá hay unos verbos, no he mencionado. El verbo want, querer, ¿no? Live, salir, study, estudiar, ¿ok? Entonces, así lo interpretamos, ¿ya? Fíjense la estructuración gramática. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, de esta manera hemos revisado, ¿no? Este presente simple, ¿ok? En su forma básica, en su forma estructural y gramatical, tal cual lo hemos venido ya estudiando, inclusive, ¿no? En siglos anteriores, y ahora repasando esas características gramaticales, ¿ya? Recuerda que el uso es muy importante, ¿no? El uso, pero también es muy importante, más en el caso de ustedes, ¿no? En la forma como se evalúa en el examen de admisión, es la estructuración gramatical. ¿Cómo lo estructuramos dentro de la oración? ¿Cuáles son los elementos que conforman una oración en inglés, ¿no? Igual que en español, ¿no? Sujeto, verbo, predicado, complemento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Hay que conocerlos correctamente para poder utilizarlos de la mejor forma, ¿ok? Entonces, chicos, tienen ahí ustedes también adicionalmente, ¿no? En su plataforma, en su intranet, ejercicios, ¿no? Ejercicios para que puedan utilizar de manera adecuada y de manera correcta, pues, estas características gramaticales que estamos justamente revisando y repasando. ¿Vale, chicos? Hagan los ejercicios, sigan practicando y continuamos en la siguiente clase. ¿Ok? Nos vemos en la próxima clase, muchachos.